morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to talk about an important celebration that happens on the month of October, and we are talking about Halloween. But remember, my children, right now it's just the beginning because Halloween we celebrate on the 31st of October. But it's very important to discuss it because it's part of our textbook. Now remember, my children, during the whole year, most of the months, in each one of the months, we celebrate important dates. For example, on the month of September, we celebrated Mexican Independence Day. Do you remember that you painted your flag with color green, color white, and color red? Remember that you painted your bell? Tilim, 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 tilim. All of those objects were part of the Mexican celebration, once again, which happens on September. After September, the next month of the year is October. And teacher Jacob, what do we celebrate on October? On October, we celebrate Halloween. Now, there is a big difference between Halloween and the Day of the Dead. First of all, the Day of the Dead is celebrated on November. The Halloween celebration happens on October. And both of them, they are very, very different. Halloween, it's a celebration that happens in the United States. Day of the Dead, it's a celebration that happens on Mexico, right here in our country. Recuerden, chicos, que para el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la celebración más importante que sucede en el mes de octubre. En el mes de octubre celebramos Halloween. Recuerden que pues ahorita todavía no pasa, pero estamos pronto a llegar a Halloween. Ahorita vamos a trabajar con esta celebración porque pues es parte de nuestro textbook. Así es que recuerden también, chicos, que durante todo el año, en la mayoría de los meses, nosotros tenemos celebraciones o festividades importantes. Recuerden, la vez pasada nosotros trabajamos con el Día de la Independencia de México. Eso sucedía en septiembre. Recuerdan que ustedes en casita colorearon su bandera, colorearon su campana. Pues ahora, después de septiembre, sigue octubre como mes del año. En octubre tenemos la celebración de Halloween, pero también recuerden, chicos, que Halloween es muy diferente al Día de Muertos. Ambas celebraciones son diferentes, no solo porque se llevan a cabo en diferentes países. En Halloween se celebra en los Estados Unidos y el Día de Muertos lo celebramos aquí en nuestro país, aquí en México. También recuerden que la celebración de Halloween es más que nada dedicada a todos ustedes pequeñitos. Ustedes cuando se disfrazan de calabacitas, de calaveritas, a lo mejor de Freddy o de su personaje que más les dé miedo, más les guste, recuerden que ustedes en ese día es cuando salen a pedir dulces y llenan toda esa calabacita de todos esos premios. Esa celebración es más que nada para ustedes pequeños. Nosotros, los más grandecitos, nosotros celebramos el Día de Muertos. Pero esa es una celebración que vamos a platicar posteriormente en futuros videos cuando lleguemos al mes de noviembre. So, for right now, it's all about Halloween. Now, as I mentioned it in Spanish, remember that for Halloween, it's the day in which all boys and girls, they use their different costumes, they put on the masks, they wear costumes as pumpkins or skeletons or witches, and they go out to the streets to beg trick or treat. They start singing trick or knock, knock, trick or treat, give me something sweet to eat. ¿Ok? Recuerden ustedes cuando se disfrazan, cuando se ponen sus máscaras, es cuando ustedes salen a la calle a pedir de casa en casa por el dulce o truco.
Recuerden que si no nos dan dulces, pues hacemos un truco, cosa que pues no deberíamos de hacer porque pues un truco es una maldad. Por lo tanto, únicamente si nos llegan a dar dulces, dar las gracias y continuar con nuestro camino. Okay, very good. So, what type of monsters can we find at Halloween? ¿Qué tipo de monstruos o criaturas feas podemos encontrar en Halloween? Behind the teacher Jacob, I draw some of the most common. Let's see which ones are. One of the most common costumes for the month of Halloween is the ghost. The ghost, remember in Spanish, fantasma, and it's a costume, un disfraz, completely color white. Okay, and do you know, my children, what's the sound of ghosts? ¿Ustedes saben, pequeños, cuál es el sonido de los fantasmas? That's the sound of ghosts. Next to the ghosts, we have the pumpkins. Now the word pumpkin in Spanish, calabazas. Okay? And pumpkins, they don't make sounds because they are vegetables that we decorate for Halloween. Recuerden, chicos, que pues las calabazas no tienen un sonido que los identifica porque la calabaza es un vegetal que nosotros pues nada más decoramos para celebrar Halloween. So we have the pumpkin. Next to the pumpkin, we have the witch. The witch in Spanish, bruja, and it's an old lady with a lot of scars and terrible hair and a big hat and uses a broom so she can fly. Recuerden, chicos, que witch, la bruja, es una persona, una mujer ya mayor que tiene una cara muy fea, con muchas cicatrices, ¿okay? Que tiene mucho cabello y utiliza un gorro muy grandote para cubrirle toda esa melena tan gastada que tiene. Otra de las características de las brujas es que utilizan una escoba para que puedan volar y hacer sus travesuras. So, another characteristic of the witches is that their face is color green. And I also forgot to mention the color of the pumpkins. The color of the pumpkins are color orange, like the dice that I have right here. My pumpkin, the one of the whiteboard, I painted with color red because teacher doesn't have marker color orange. So that's not a mistake, it's just I don't have marker color orange. Recuerden, chicos, que el rostro de las brujas es color verde. Y hablando de colores, el color de la calabaza pumpkin es de color orange. Pero pues el teachercito Jacob no tiene marcador orange, por eso la pinté de color. Pero recuerden, pumpkins are color orange. And finally, my children, we have the bat. Now the word bat or vampire, bat in Spanish murciélago, or vampire o murciélago, is the nocturnal animal that flies in Halloween night, okay? The bat, okay, when he transforms into a person, it transforms into a vampire with their huge fangs colmillos. Recuerden, chicos, que los murciélagos son esos animales nocturnos que salen en la noche de Halloween volando a ver a quién se encuentran para chuparles esa sangre que tanto les gusta. Los murciélagos, cuando se convierten en personas, recuerden que se convierten en vampiros. Y los vampiros tienen esos colmillotes de color white. Now, the color of the bats can have two colors, can be color black and color purple, okay? And the sounds of the bats, well, they don't have a sound, as in the case of pumpkins. They just do the flying of the sound.
Recuerden, chicos, que los murciélagos no tienen un sonido que los identifica, al igual que pues las calabazas no tienen sonidos. El único sonido que hacen los murciélagos es cuando vuelan, al agitar sus enormes alas. And that's it. Very good. So, today's activity, my children, once again appears right here on your teddy book, and it's located here. The cover for the month of October. Tenemos la portada del mes de octubre. As you can see here, we have a terrible and horrible witch. But don't worry, my children. This witch won't harm you. No les va a hacer nada, chicos, esta bruja, porque pues la tenemos aquí en nuestro teddy book y está sana y salva ahí y no nos va a hacer nada. Así es que, using your different colors, especially color black and color green, you will paint all of the witch, also including the broom. Coloreando, utilizando sus crayolas, vamos a pintar la bruja. Recuerden su carita de color green, su disfraz y su sombrero de color black. También no se les olvide colorear su escoba. While you are painting this activity, don't forget to repeat the celebration, the name of the celebration, which is Halloween. Mientras ustedes colorean su portada del mes de octubre, no se les olvide repetir la celebración que estamos platicando, que estamos hablando. Halloween. Halloween. Okay? So remember, well painted. Before we finish with the video, let's have a quick review of today's vocabulary. Remember, for this is a pronunciation exercise. The teacher Jacob says it first. Please repeat after me. Para el día de hoy, antes de terminar, vamos a repasar las palabras que vimos el día de hoy para celebración de Halloween. Vamos a practicar con nuestro ejercicio de pronunciación. Recuerden, el teachercito Jacob dice primero la palabra. Repeat after me with all of your energy. Quiero escucharlos bien fuerte. Ghost. Ghost, fantasma. Pumpkin. Pumpkin, calabaza. Witch. Witch, bruja. Vampire. Vampire, vampiro. Bat. Bat, murciélago. Very good, my children. So, that's it for today. Tomorrow is weekend. So, today's Friday. We are free. So, I hope that you enjoyed your weekend. We see you on Monday with more information, with more activities, with more fun with the teacher Jacob. Have an excellent day. Remember, the teacher Jacob loves you very much. We see you on Monday. Take care. Goodbye.